Ah, El día de hoy simplemente vamos a ver la respuesta de la Iglesia Católica. Es decir, si Lutero, si Calvino, si el otro Enrique VIII se separan de la Iglesia, gente que influenció tanto y que creó su propio movimiento protestante, ¿tú crees que la Iglesia Católica, que tiene todo el poder en esa época, controla muchos ámbitos de la vida y de la política, ¿tú crees que se va a quedar tranquila? ¿Tú crees que se va a quedar de los brazos cruzados, viendo cómo otros se separan y va perdiendo poco a poco su poder? Para nada. La Iglesia Católica va a responder ante las críticas de Lutero, va a responder ante las críticas de Calvino y ante la actitud de Enrique VIII. No se va a quedar con los brazos cruzados. Esa respuesta es la que vamos a estudiar el día de hoy, que es una respuesta muy interesante, que sirve mucho para reflexionar. Ya lo vamos a ver luego. Y creo que yo te lo expliqué esto antes, no sé si a detalle, pero igual aprovecho para comentarte. Toda la historia, en general, todo el curso de historia que tú vas a estudiar y estás estudiando, ¿no? En general, la ciencia histórica se basa en qué? En lucha de poder. Todos los países, la gente, las poblaciones, las guerras, los enfrentamientos, las revoluciones, los gobiernos, todo eso se centra en qué? En el poder, en la lucha del poder, el poder económico o el poder político. Eso es lo que mueve la historia. A través del tiempo estudiamos cuándo la gente llegó a tener el poder y cuándo la perdió. Y así, son ciclos, ¿verdad? El ser humano se mueve pues por esas ambiciones, ¿no? Por el poder económico y el poder político. Las guerras se hacen por ambición económica y los movimientos políticos se crean por ambición de poder. Y así con el tiempo, ¿no? El ser humano funciona así. El poder es algo pues codiciado por todas las civilizaciones y las personas en la historia. Así funciona el ser humano, así somos nosotros, ¿no? Y ya te lo dije antes también a ti creo, el poder a veces cuando es excesivo te llega a corromper. Por eso que yo te decía antes que, o bueno, no sé si te lo comenté, pero igual aprovecho en decirte que hay una frase que a mí me gusta usar mucho con respecto al poder, que es que nadie conoce el verdadero corazón de un hombre hasta que lo ve en el poder. Es decir, que el poder corrompe a las personas en muchos casos. Entonces, para que el poder no corrompa a las personas, pues se recomienda que el poder sea democrático, compartido, para que una sola persona no concentre todo el poder. En este momento en la historia, la Iglesia Católica concentraba mucho poder. Y tú sabes que mucho poder más mucho dinero trae como resultado, ¿qué cosa? Corrupción, ¿verdad? Eso lo, eso lo denunciaba muy fervientemente Martín Lutero y ya se dio todo lo que ya hemos comentado. Pero ¿qué pasó con la Iglesia Católica? La Iglesia Católica reflexionó y dijo, no puede ser posible que nuestra misma gente, como Lutero, como Calvino, se quiera separar de nosotros. Es algo inconcebible. Así que la Iglesia Católica se planteó muchas cosas. Se planteó responder a estas reformas de los protestantes, ¿cierto? Entonces, la Iglesia Católica, a grandes rasgos, no hizo un mea culpa. Un mea culpa es cuando tú dices, bueno, está bien, acepto que me equivoco en ciertas cosas, acepto que, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Acepto que he tenido actos de corrupción, acepto que no he debido vender las indulgencias, acepto que la doctrina de la Biblia puede ser interpretada. No. En este caso, ¿cómo se comportó la Iglesia Católica? No hizo ningún mea culpa ni nada. Dijo, no, los que están mal son ellos, los que se quieren ir, yo estoy bien, ¿no? Para nada hizo mea culpa en la Iglesia Católica y se convirtió en un ente, en una institución mucho más dura, mucho más radical que antes. Se dedicó ahora a perseguir a los protestantes, cosa que es poco debatible, ¿no? Pero en la época era así, ¿no? En la época que estamos hablando, hablamos del siglo XVI, en los años 1500, América se estaba colonizando, el mundo era muy distinto, como yo te lo explicaba antes en Historia del Perú. Antes primaba lamentablemente lo que es la violencia, ¿no? La violencia por la violencia. Entonces, cuando alguien te respondía con violencia, tú tratabas de responderle con violencia. Todo cambió ya cuando llegamos a la edad contemporánea, pero aún seguimos en la edad moderna. Bueno, ¿qué pasó acá? A este proceso en el cual la Iglesia Católica le responde a los reformistas, a los protestantes, se conoce como la contrarreforma. Es decir, le da un contraataque, un contragolpe, una respuesta. También se le llama la Reforma Católica. ¿Qué pasa? El Papa
organiza algo conocido como el Concilio de Trento. El Papa Paulo XII hace una asamblea, una reunión de emergencia, conocida como el Concilio de Trento. Y se ponen de acuerdo con con los funcionarios de la Iglesia Católica Romana. Conversan y llegan a un acuerdo. Y llegan a este acuerdo que yo te estoy contando, ¿no? Hay que tratar de ser más duros y castigar a los que se quieren ir. Nosotros, como católicos, hay que volvernos una institución más fuerte y más sólida y hay que denunciar a esta gente que se está alejando, ¿no? Incluso el mismo Lutero luego fue excomulgado. Él mismo era alguien, era un clérigo, ¿verdad? Pero al denunciar a la Iglesia Católica tomó esa actitud de ser más fuerte, ser más intransigente y lo excomulgó, lo separó de su iglesia y se dedicó a perseguir a los que estaban en contra de la iglesia católica. Esa fue la actitud de la iglesia católica en ese entonces. Entonces, en esta reunión que se conoció como el Concilio de Trento, a qué, ¿cómo se llama? ¿A qué conclusión llegaron, no? La Iglesia Católica dijo, ya, hay que ponernos serios, hay que ver qué es lo que tenemos que hacer para que no vuelva a pasar esto. Y redactaron una serie de medidas, ¿no? Por ejemplo, en el campo ideológico crearon un índice, es decir, crearon una lista de libros prohibidos para que la gente del campo intelectual no se corrompa con nuevas ideas, es decir, que se mantenga el puritanismo, que se mantenga eh, eh, el conservadurismo, que se mantengan conservadores la Iglesia Católica y que mantengan su poder central. Es decir, cualquier libro que, no que esté en contra de lo que habla la Iglesia Católica Romana, para ellos va a estar prohibido. Eso va a ser una medida para centralizar, para evitar que cualquier persona empiece a cuestionar a la Iglesia Católica. Este índice es una lista de libros en los cuales supuestamente, según la versión de la Iglesia Católica, atenta contra la fe eh, católica romana y es perjudicial para la moral y las buenas costumbres, ¿no? Como le llaman. En este libro van a estar, en esta lista de libros van a estar cualquier libro que hable en contra de la Iglesia Católica, pero no solamente que hable en contra de la Iglesia Católica, como en el caso de Lutero, que también va a estar en la lista, sino cualquier libro que no le sea conveniente o no le sea favorable a la Iglesia Católica. Libros que te hablen, por ejemplo, de filosofía, que esté separada de la iglesia, lo van a prohibir. Libros que te hablen, por ejemplo, de hasta de ciencia, eso es lo más cuestionable. Libros de ciencia escritos por Copérnico, por Giordano Bruno, por Galileo Galilei, gente que en la época había hecho grandes descubrimientos para la ciencia, también lo va a prohibir la Iglesia Católica. Y eso va a ser un detalle muy polémico, que la Iglesia Católica, temerosa de perder su poder, censuró, ¿verdad?, a estos escritores. ¿Sí? Sí, dime. A ver, voy a tratar de mejorar esto. A ver, ¿puedes ver estas imágenes? Sí, ya, ahora sí, creo que ya está bien. Entonces, como lo decíamos, ¿no? La Iglesia Católica, el Papa Paulo III se reúne con toda su gente, hace una asamblea extraordinaria que se llama el Concilio de Trento y dicen, ya, ¿qué hacemos? Para detener a los protestantes y para evitar que se separe la gente de nuestra iglesia. Crearon una serie de medidas. Una de las medidas, ¿cuál fue? Crear el índice, una lista de libros y luego también una lista de autores en el cual censuraban todo tipo de tratados, libros, obras que estuvieran en contra de la Iglesia Católica o que simplemente la Iglesia Católica no lo viera como conveniente, ¿no? ¿Qué libros estén aquí? Estaban en esta lista
libros que hoy día son libros, pues, para nada que son prohibidos, ¿no? Libros que son muy, muy reconocidos a nivel mundial, como por ejemplo libros de Copérnico, que te hablan de la teoría heliocéntrica, de Giordano Bruno, que es uno de los primeros astrónomos de la historia, de Galileo Galilei, el que te dijo de que, ¿no? De que el que no descubrió el que descubrió las fases de la luna, el que inventó el telescopio, ¿cierto? Toda esta gente va a estar en la lista negra de la Iglesia Católica. De repente tú que eres un chico que está muy atento con lo que son las modas, ¿verdad? No sé si es una moda, pero se viene hablando mucho estos últimos años, o este último año, que yo vengo escuchando, de lo que se conoce como la cultura de la cancelación, que a veces un medio de comunicación o, por ejemplo, por ejemplo, los que hacen películas, ¿no? Tipo para streaming, ¿no? Como Netflix o las productoras, cuando sacan un nuevo producto o han sacado un producto antes, hay un grupo de personas en redes sociales que censuran estas películas o censuran este contenido, alegando de que son, por ejemplo, tienen contenido racista, tienen contenido ofensivo, ¿no? Y es mucha gente la que se dedica a hacer esto. ¿Y qué pasa? Estas empresas pues ceden ante el público y las cancelan, ¿no? Las censuran. Entonces, mucha contenido de películas, de series, de publicidad, de todo lo que sea concerniente al entretenimiento, ha sido cancelado, ¿no? Por las críticas de personas que, que consideran estos productos como perjudiciales, que antes no se consideraba así, pero según esta gente que reclama, ahora sí es considerado como ofensivo, ¿no? El caso, por ejemplo, que yo vi hace un tiempo fue el de la película, sí, no, ¿cómo se llama esta película antigua? Se me va el nombre. Lo que el viento se llevó, ¿no? Mucha gente en redes sociales dijo de que esta película es racista porque afianzaba estereotipos y no sé qué. Pero la cuestión era de que la explicación era de que fue una película hecha en el año 1930 y que tiene que tener contexto, ¿no? Fue todo un debate. Ya, esto se llama cultura de la cancelación, que se está dando mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación, que en lo cual el público trata de censurar un contenido, de prohibir un contenido, de borrarlo, ¿no? Ya, esto de aquí, como yo te decía, no es nada nuevo, se viene dando desde hace siglos, no solamente por la población, por los consumidores que tienen acceso a las redes sociales, sino que se da en muchos ámbitos, se da en la política, se da en la economía, se da en la cultura. Y en la Iglesia Católica también se dio. La Iglesia Católica en este periodo censuró a muchos autores y a muchos libros, ¿verdad? Que hoy en día no serían para nada censurables porque son libros científicos, ¿no? Pero la Iglesia Católica encontró en estos autores a unos rivales, porque pensaban de que iba a fomentar el pensamiento científico y se iban a alejar de la Iglesia. Cosa que a la luz de los años podemos calificar como una mala decisión, ¿no? Porque para nada la ciencia nunca puede ser censurada, ¿no? Porque la ciencia se basa en evidencia, ¿no? Pero bueno, en esta época se hizo. No solamente a libros de los científicos, sino también a libros filosóficos, ¿no? Como de David Hume, como de Thomas Hobbes, ¿no? Simplemente que te hablaban de filosofía. Es decir, la Iglesia Católica le entró un aire de cancelación y quiso cancelarlo todo y quiso censurarlo todo. Esto con el tiempo le traería muchas malas consecuencias, porque cuando tú sabes algo se cancela, algo se prohíbe, genera más interés en la gente, ¿sí o no? Cuando alguien prohíbe algo, la gente se entusiasma más en eso y quiere investigar qué es esto, ¿verdad? Siempre trae una jugada en contra, ¿no? Esa cultura de la cancelación. Igual se dio acá en la Contrarreforma. A este libro se le conoció como el Índice. Pero eso no fue lo peor. Otra medida del Concilio de Trento, ¿cuál fue? Instaurar la Santa Inquisición en Europa y que también se promoviera esta práctica en el Nuevo Mundo. Recordemos que nos encontramos en el siglo XVI, cuando América se está colonizando.
Entonces la Iglesia Católica impulsó a que toda la doctrina católica de ellos, o sea, la romana, la ortodoxa, se llevara hasta América. Cuando digo ortodoxa, no me estoy refiriendo a esta separación de la Iglesia Católica Ortodoxa. La palabra ortodoxa o ortodoxia significa conservadora, central, lo que se acostumbra, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica, la de siempre, ¿no? La romana y la más antigua y la que se acostumbra y la que tiene poder, la que estamos hablando, ¿no? Bueno, esta Iglesia Católica propone que se levante, que se construya, que se instaure en Europa el Tribunal de la Santa Inquisición, que en España se va a levantar en el año 1400 desde ya, pero se va a oficializar aquí, en este concilio, en toda Europa, y también que se va a promover su llegada hasta América. A Lima va a llegar este tribunal, y yo te lo comenté en la historia del Perú. En lo que ahora es el Congreso de la República, al costado hay una casona muy antigua, que es el Museo de la Santa Inquisición, donde puedes encontrar pues todas estas máquinas de tortura. Pero yo te comenté que en el Perú se usó muy poco estas máquinas, ¿no? Casi no se usaron. Simplemente fue una especie de, ¿cómo decirlo? Fue una herramienta de represión para el pueblo, ¿no? Pero nunca se usó estas máquinas acá en el Perú para los indígenas, ¿no? Ni para los criollos. Para algunos criollos sí, me parece. Creo que la lista oficial son que solamente 3 personas en los 300 años de historia del virreinato fallecieron o fueron, pues, muertas en la Inquisición. 3 personas en 300 años, es decir, una persona cada siglo. Es decir, que no fue para nada común ver esto en el Perú. Pero en Europa sí fue muy común porque la Iglesia Católica mantuvo esta política férrea de perseguir al que estuviera en contra de la doctrina católica. A los que estaban en contra de la Iglesia Católica se les conocía como herejes, ¿de acuerdo? Entonces, este tribunal de la Santa Inquisición se formó con la idea de perseguir la herejía. Por ejemplo, si tú vivías en Europa en el siglo XVI y tú hablabas en contra de los santos o rompías una iglesia o hablabas mal de la Iglesia Católica y rompías imágenes de santos, imágenes de Cristo y te rebelabas, eras considerado un hereje, una persona que atenta contra la moral de la Iglesia Católica y eras juzgado en el tribunal de la Santa Inquisición, que también se le conocía como el Tribunal del Santo Oficio, ¿no? El Santo Oficio se le llamaba. Entonces te sometían a una especie de juicio en el cual veían tus virtudes y tus delitos, y en base a ello eras juzgado. El castigo más común era que te ponían, pues vestirte, mejor dicho, con esta túnica que tú estás viendo aquí, conocida como el San Benito. Era una especie de manera de ridiculizarte frente al resto, ¿verdad? De ridiculizarte frente a cualquier persona que pueda, pues, observarte. En esta época, un hereje era considerado alguien peor que nadie, eras la paria de la sociedad. Si eras un hereje, eras un loco mental, un desquiciado mental, eras una persona que no tiene moral, que no tiene valores, que no tiene nada. Es una persona infrahumana, peor que un esclavo. En esa época era así. Entonces la gente tenía mucho temor a contradecir a la Iglesia Católica. Mediante el temor, mediante la represión, funcionó el Tribunal de la Santa Inquisición. Algo terrible que hasta el día de hoy carga la Iglesia Católica. Actualmente tú ves la Iglesia Católica como algo parte después de las costumbres o parte o algo, o es una institución que, por ejemplo, pues no, ayuda a las personas y sí, y es una institución más, ¿no? Ahora lo vemos así. Y es importante para mucha gente que tiene creencias, ¿no? Pero nada más, no está en una esfera más importante. Lo vemos como una institución más, como una ONG más que ayuda a ciertas personas y ahí está. Pero hace 500 años el poder de la Iglesia Católica era increíble.
Como yo te lo hice esa comparación, actualmente la institución más poderosa del mundo es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Está en todo la ONU, está en la política, está en la economía, está en todo. Es la institución, pues, más importante del mundo. En esa época la Iglesia Católica era más grande que la ONU ahora, porque no respetaba ningún tipo de leyes en algún país. Ellos imponían su propia ley y actuaban encima de la ley. Es decir, eran mucho más poderosos. Entonces, la Iglesia Católica llegó a tener ese poder y lo usó de maneras muy poco éticas, si vamos a ponernos así en ese sentido. Ya, ¿qué más dijeron en el tribunal, en el Concilio de Trento? Primero, todo lo que nos hablaba Lutero estaba mal, decían ellos, los católicos, ¿no? La iglesia se tiene que basar en la doctrina, ¿de acuerdo? No en la interpretación de unos y otros, no. En lo que dice la iglesia, la doctrina de la Biblia, eso es. Solamente hay una forma de interpretar la Biblia. No como dice Lutero, que cada uno puede interpretar a su libre manera, ¿no? Ellos estaban en contra de eso. Luego reestructuraron toda la iglesia, ¿de acuerdo? Ya trataron de terminar estas indulgencias, terminaron de tratar esta venta de cargos, ¿no? Y hubo una reforma dentro de la iglesia para terminar con esto. Digamos que esta medida fue una de las más deseadas y las más prácticas y las mejores que hizo la iglesia, ¿no? Fue una especie de reconocer que estaban mal, ¿no? Pero no de una manera contundente. Simplemente hizo reformas porque se dieron cuenta de que si seguían así, tarde o temprano iban a entrar en crisis. Luego, algo muy importante que vamos a hablar ya para terminar, crearon nuevas órdenes religiosas eh, para hacer misiones, ¿no? Divide la palabra misioneros, ¿no? ¿Has escuchado tú que cuando una persona está en la iglesia católica y va a un lugar remoto del mundo, hace misiones, ¿verdad? Llevando la palabra de Dios, llevando la Biblia, ¿no? Esas son misiones, ¿no? Se creó acá, en el Concilio de Trento, con la idea de llevar estas misiones, estas órdenes religiosas a muchas partes del mundo. Se crearon pues las órdenes como los jesuitas, como los capuchinos, como los teantinos, como los franciscanos, ¿verdad? Son órdenes religiosas, para que me entiendas, son como grupos de, de clérigos que van a hacer una misión a un punto determinado y promueven eh, el evangelio, ¿no? Promueven la vida cristiana y buscan más adeptos, ¿no? Muchas de estas órdenes van a llegar acá a América. Y finalmente van a vigilar muy bien eh, eh, la disciplina de las personas que van a pertenecer a la Iglesia Católica. Y ellos van a regular, ellos se van a adjudicar el derecho de decir quiénes pueden ser considerados santos y quiénes no. Quiénes pueden ir al cielo, a la paz eterna y quiénes no. Ellos van a decidir eso y no cada uno, como lo decía, este, Martín Lutero. Es decir, todo lo que Martín Lutero escribió y justificó por qué se debería hacer, la Iglesia Católica le contradijo, le dijo que no, eso está muy mal. Ya sabes que la contrarreforma surgió con la intención de hacerle frente a las doctrinas de los protestantes, ¿no? Y el Concilio de Trento fue una de las asambleas, de las instituciones, de las asambleas, ¿no? De las reuniones, de los tratados, donde más se puso, se determinó qué es lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Y hemos dicho, ¿no? Se reorganizó la iglesia, ¿no? Los obispos y las parroquias, los obispados y las parroquias, se fortaleció la Inquisición y se creó el Índex, ¿no? Esta lista tan rara, ¿no? Y tan perjudicial para ellos, ¿no? La lista de la censura, los libros prohibidos, ¿no? Lo que no se debe leer. Pero tú sabes, como ya te comentaba antes, ¿no? Ante la prohibición aumenta el interés, ¿verdad? Y hay libros muy interesantes que actualmente nos darían, pues, risa que estuvieran antes prohibidos, ¿no? Porque no tienen nada de malo. Son libros que hablan de ciencia y de filosofía, que hoy día son recomendados por muchas personas, pero bueno, en esta época estuvieron prohibidas, porque según la Iglesia Católica atentaba contra su fe o atentaba contra sus intereses.
mejor dicho. Em, También que centralizaron la interpretación de la Biblia, ¿no? Ellos no buscaron de que cada persona interpretara como le parezca la Biblia, sino que dijeron, según su, su- sus mandatos, la Iglesia Católica considera de que solamente ellos tienen el derecho de interpretar lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque según la Iglesia Católica, la Biblia era la palabra revelada, era la revelación de Dios al mundo. Es decir, todo lo que está en la Biblia para la Iglesia Católica debe ser interpretado literalmente, según la teología propuesta por los católicos, como Tomás de Aquino, como eh, eh, no se me olvida este filósofo, como Agustín de Hipona, ¿verdad? Claro, como Agustín de Hipona, como Tomás de Aquino. Estos han servido a la Iglesia Católica para interpretar la Biblia. Entonces, según ellos, solamente la Iglesia, ellos tienen la potestad, el derecho de decir esto es verdad y esto es así. ¿De acuerdo? No hay ningún tipo de libre interpretación. ¿Por qué? Porque ellos asumen que que la Biblia es una palabra revelada, es decir, que el Dios mismo habló y ahí está la revelación de Dios, es decir, que eso no se puede cambiar para nada. Con el tiempo la iglesia ha ido cambiando ya porque si se van a tomar de una manera literal todo lo que está en la Biblia, pues saben que no es ninguna revelación porque con los avances de la ciencia, con los avances del conocimiento, pues se descubre que la Biblia pues no es ninguna, ¿no? Revelación. Entonces la iglesia con el tiempo ha ido cambiando este tipo de mensajes. Actualmente, qué piensa la iglesia? Que cada persona tiene libre derecho de interpretar la Biblia, ¿no? Y así debe ser, ¿no? Como te he explicado antes, todo texto debe ser interpretado libremente, todo texto está abierto a la interpretación. Bueno, entonces, para cerrar esto, se crearon campañas, se crearon compañías, grupos de personas que van a servir a la iglesia. La más importante fue la Compañía de Jesús, los conocidos como, o los que van a ser conocidos como los jesuitas. Este grupo religioso va a ser fundado por San Ignacio de Loyola, que va a ser muy importante esta orden religiosa porque va a tener mucha importancia en la evangelización de América. Los jesuitas van a llegar mucho a Sudamérica, van a llegar al Perú, van a llegar al sur de Sudamérica, ¿no? Lo que ahora es Paraguay, Argentina, ¿no? Y van a tener una misión importante, que va a ser evangelizar a los indígenas, ¿no? Esa va a ser la misión de los jesuitas. Entonces, la iglesia católica se va a centrar en ello, se va a centrar en evangelizar a el nuevo mundo para ganar más adeptos, para ganar más poder y más influencia. Eh, Poco a poco, los protestantes, los del equipo de Lutero, ¿no? Van a ganar adeptos en Norteamérica, en lo que ahora es Estados Unidos, Canadá, van a ganar muchos adeptos. Pero la Iglesia Católica, dónde va a ganar adeptos? ¿Dónde va a ganar fieles? En la América Española, en las colonias españolas de América, es decir, de México para abajo, ¿no? Nuevo el Virreinato de Nueva España, que ahora es México, el Virreinato del Perú, y luego zonas más profundas de, de Sudamérica. Los jesuitas se van a caracterizar, ¿por qué? Por ir a lugares inhóspitos, a lugares donde la política no va a llegar, a lugares de la Amazonía, del Chaco, a las zonas más recónditas de Sudamérica van a llegar ellos llevando la palabra de Dios. Te recuerdo que en esa época lo políticamente correcto era llevar la cultura cristiana a esas partes del mundo. Ellos no van a respetar la creencia de sus pueblos. En esa época, la única creencia correcta y moral era la de ellos, era la doctrina cristiana católica. Entonces van a destruir todo tipo de creencias en los dioses o de religiones nativas, las van a destruir y van a decir y que la suya es la única verdadera y van a imponer su fe y su cultura. Porque en esa época esa era la cultura, esa era la religión, esa era la moral. Lo demás no era moral, no era religión, no era cultura.
Actualmente ya tenemos otro tipo de mentalidad, ¿no? Actualmente con la evidencia y con los estudios ya podemos deducir de que actualmente cada pueblo tiene el derecho y merece que su cultura, que su religión, que sus costumbres sean eh, que perduren, ¿no? Actualmente tú no vas a ver a ningún estado que va a querer imponer por la fuerza un tipo de cultura sobre otro, ¿no? Se va a respetar eso, o se busca que se respete, ¿no? Claro que siempre van a haber misiones, ¿no? Pero ya es algo opcional, ¿no? Actualmente los que hacen misiones y van a pueblos muy lejanos llevan la palabra pero pacíficamente, ¿no? No buscan pues imponer a ningún estado esto. Pero en esta época sí, en esta época la iglesia pues financió estas campañas para que llegaran a América para llevar la palabra de la iglesia católica. Es por eso que los latinoamericanos somos muy o estamos inmiscuidos, estamos muy ligados con la Iglesia Católica, ¿no? No es coincidencia que los países más católicos del mundo estén acá. Brasil, México, Latinoamérica son los países más católicos del mundo. ¿Por qué? Por las misiones religiosas que se llevaron en el siglo XVI. En el caso de Estados Unidos no hay muchos católicos, ¿no? Son protestantes, porque a ellos llegó la doctrina de Lutero, que estaba más ligado al naciente capitalismo, ¿no? Entonces, ya sabes que el tema de las religiones es una cuestión cultural, es una cuestión histórica, ¿no? La mayoría de personas en Latinoamérica son católicas porque la cultura es católica, porque fue gracias a las reformas y gracias mejor dicho, a la reforma religiosa católica y a las órdenes religiosas, a las compañías, que América se convirtió en católica, ¿no? América católica, América española, ¿no? Latinoamérica. Eh, por eso que en esta época España se va a conocer como la más ferviente defensora del catolicismo en el mundo, ¿no? Se formaron muchas órdenes, ¿no? Como los ursulinos, los capuchinos, los carmelinos o de las carmelitas, los jesuitas, ¿no? Que van a ser órdenes, simplemente cada una con sus características, ¿no? Por ejemplo, en los franciscanos va a estar la idea de llevar una vida austera, con pocos recursos, una vida humilde, ¿no? Por ejemplo, el Papa Francisco, que es actualmente el Papa de la Iglesia Católica, pertenece a la orden de los franciscanos, ¿no? Por eso que él se puso el nombre de Papa Francisco. Por eso que el Papa Francisco lleva una especie de mensaje de austeridad, de humildad, ¿no? De cambiar la iglesia, de dejarla atrás todo tipo de opulencia, ¿no? Por eso que el Papa Francisco lleva ese mensaje de los franciscanos, ¿no? De llevar esa vida humilde, fuera de lujos, ¿no? Ustedes vieron, de repente ustedes son muy pequeños para recordar, pero en el año 2013, cuando asume el poder el Papa Francisco, hace grandes cambios en el Vaticano, ¿no? Quita todo tipo de lujos y todo tipo de adornos de oro y de plata y los convierte por adornos más sencillos, más simples, ¿no? Porque él pregona la idea de Jesús, ¿no? O la idea original, ¿no? De que están ellos para servir, no para ser servidos, ¿no? Para llevar una vida humilde. Esa es la filosofía de vida de los franciscanos que lo lleva a cabo actualmente pues el Papa Francisco, ¿no? Y así como los franciscanos hay muchos, ¿no? Los jesuitas, los ursulinos, los paulistas y los capuchinos. Consecuencias, la Iglesia Católica va a crecer mucho, no en Europa, pero sí en América. Consecuencia, eh, América se va a convertir en católica.